Gracias. Muy buenas tardes a todos, presidente Uribe, un saludo especial a la directora del partido, a los compañeros precandidatos, a los compañeros de la bancada del Senado y de la Cámara, a nuestros concejales, diputados y ediles que nos acompañan y a todos los asistentes. Yo quiero iniciar resaltando que el país ha tenido avances significativos en temas asociados con la salud de los colombianos. Lo primero que quiero resaltar es que en el país se aumentó la esperanza de vida. En el año 1990 los colombianos tenían una esperanza de vida de 68 años. Hoy tenemos una esperanza de vida de 75 años. En el país se ha reducido la mortalidad infantil y la mortalidad materna. La mortalidad infantil en el país hace 10 años eran de 20 niños por cada 1000 y hoy es de 17, alta sí, pero se ha reducido. Igualmente en el país ha mejorado significativamente la nutrición. Siguen muriendo niños en La Guajira tristemente por desnutrición, pero ha aumentado el peso y la talla de los niños colombianos, que es un indicador de que efectivamente en salud hemos mejorado en el país. Y por supuesto en el país tenemos una cobertura que se llama universal porque tenemos el 97% de cobertura. Y eso, ¿gracias a qué? ¿Qué es lo que quiero iniciar antes de entrar a la propuesta? Eso gracias al crecimiento de la economía. El crecimiento del ingreso medido por el Producto Interno Bruto per cápita pasó en el año 1990 en dólares constantes de $4.300 al año 2016 a $7.400. Esto, por supuesto, ha ayudado que los colombianos tengan una mayor capacidad que les permita atender necesidades de salud. Pero también gracias al avance científico. Esta mañana muchos de los panelistas presentaban cómo, por ejemplo, hemos tenido más servicios de diagnóstico, cómo se ha tenido más intervenciones en los campos como la cardiología, por hablar de solo alguno de los dos temas. También gracias a que hemos tenido un avance significativo en salud pública. Las campañas de salud pública en el país han sido fundamentales para mejorar los indicadores de la salud de los colombianos, pero también ha mejorado la atención en salud por el mayor acceso a los servicios públicos, porque yo no concibo un sistema de salud que no vaya de la mano con la prestación del servicio de saneamiento básico, de agua potable, de calidad del aire y de vivienda, porque hoy los grandes problemas se asocian con esos factores. Por eso en las propuestas me voy a unir a uno de los temas que trajo Carlos cuando dijo el tema de la concertación y la coordinación. Pero gracias también a esta mejoría en el sector de la salud, porque hemos tenido un avance en la agricultura. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la agricultura con la salud? El tema nutricional pasa por la mayor oferta de alimentos y la capacidad de adquirir el pueblo colombiano los alimentos, que no es otra cosa que la seguridad alimentaria. Entonces ahí tenemos hoy unas variables que definitivamente están contribuyendo a que la salud de los colombianos mejore. Pero ¿qué nos preocupa? Que es el tema que me quiero concentrar para luego las propuestas. La primera preocupación es la calidad del servicio. Estando hace 3 semanas, un mes, en el barrio de Los Garzones en Montería, me decía una señora, me decía, senadora, cuando yo me gasto 10.000 pesos de recarga de un celular para que me conteste una EPS y no me contesta para darme la cita, eso afecta mi bolsillo y por supuesto me deja insatisfecho. Ahí tenemos el problema de 3 etapas en la calidad de salud que hoy mortifica a los colombianos. La primera etapa, que es la etapa de lograr que lo atienda.
Cuando lo atiendan, las encuestas muestran que el 70% de los colombianos considera que la atención en salud es buena o muy buena. O sea que está reconociendo la calidad de nuestros médicos y está reconociendo la calidad de la infraestructura cuando ellos logran que efectivamente los atiendan. Entonces, la primera etapa, que es la etapa de lograr que los atiendan, estamos fallando. Pero también se está fallando en la tercera etapa, y es cuando después de que los atiendan le mandan un examen o un medicamento, y ahí comienza Cristo a padecer, porque se demoran varios meses para que le entreguen el medicamento y varios meses para que pueda tener la cita para el examen especializado o la cita con el especialista. Entonces ahí hay un primer tema de preocupación para los colombianos. Un segundo tema de preocupación es una realidad. Colombia se está envejeciendo, como se está envejeciendo el mundo. Hoy tenemos un promedio de edad de 28 años, joven. Pero a la vuelta de muy pocos años, de 30 años, Colombia va a entrar en la etapa de un país donde van a ser mayor el número de personas mayores que el número de niños que nacen. Esto nos plantea un gran reto, y es el reto precisamente de que el sistema de salud tiene que prepararse para esa población envejecida o mayor que no tiene los mismos problemas de los niños y de los jóvenes. Y nos preocupa entonces que ya Colombia comienza a mostrar unas enfermedades crónicas como el cáncer, como la diabetes, como las enfermedades cardíacas, por mencionar tres, o nuevas enfermedades que no eran las enfermedades típicas de un país del trópico como Colombia. Por eso, esa preocupación tiene que estar en el sector salud en las propuestas que nosotros consideremos. Y hay un factor adicional de preocupación que lo tocó el concejal Diego, y es el incremento en el consumo de sustancias adictivas que está viviendo desde los 8 años, como nos lo decían en Tuta, Boyacá, el viernes pasado, hasta los 18 años, con un incremento de ya cerca de 800,000 jóvenes, entre niños y jóvenes, consumidores, adictos. Una preocupación que tenemos que tener en el sistema de salud. Como preocupación es, a pesar de que se ha reducido el tabaquismo, son dos tipos de nuevos temas en salud que tenemos que atender y que nos tiene que preocupar. La otra preocupación, por supuesto, es el despilfarro de los recursos de salud y sumado a la corrupción en salud. Las dos cosas, porque hoy nos están diciendo, según el PhD que trabaja en algunos temas de salud, nos están diciendo un estudio del doctor Tavera que dice que cerca de 50 billones de pesos se han acumulado en corrupción en los últimos años en salud en el país. Una cifra que a uno le puede parecer alta, porque cuando uno busca Contraloría y Procuraduría tienen cifras parciales, pero la realidad es que hoy hay corrupción en el sector salud. Y simplemente para decirles un caso, los falsos, el carrusel de la hemofilia, el carrusel del cáncer, el carrusel de aquellos que están cobrando por enfermedades que nunca se realizaron, etcétera, etcétera. Otro tema de gran preocupación es el tema de la inequidad. Si bien el país ha avanzado significativamente, resulta que tenemos regiones rezagadas del mejoramiento en salud. Fundamentalmente tenemos a las zonas rurales, que en su gran mayoría les es más costoso el acceso al servicio o no acceden, y regiones como el Guainía, como el Vaupés, como Chocó, que son y el Amazonas, que son departamentos que tienen un gran rezago en el tema de salud. Adicionalmente a ello, preocupa cómo se va a usar esos 7 puntos del Producto Interno Bruto que se destina al gasto en salud, que es una cifra importante,
Preocupa que, como lo dijo la senadora Paloma, cada 3.5 minutos se pone una tutela para poder acceder a un servicio de salud que, si bien, lo dijo ella también, en Colombia ha habido un gran avance para prestar el servicio, pero todavía son miles los que tienen que acudir a la tutela, al sistema judicial para poder acceder al servicio. Preocupa que el 23% de los subsidios del sector salud se van a los quintiles más altos de ingreso, o sea, a los que tienen mayor capacidad de ingreso. Y finalmente preocupa que el 6.1% de las IPS han tenido que cerrar la prestación de los servicios porque las EPS no le han pagado. Caso concreto, el Hospital Universitario de Sincelejo montó una infraestructura maravillosa de radiología y está a punto de cerrarla simple y llanamente porque no tiene cómo sostenerla. No tiene cómo sostenerla. Entonces, frente a ese avance, a esas variables que han contribuido al avance y a esas preocupaciones, hoy el gobierno dice que ya lo más difícil de salud pasó, pero por el otro lado todas las encuestas últimas que le preguntan a los colombianos cuáles son los principales problemas, siempre, si ustedes miran Yanhas, si miran Gallup, la que miren, dentro de los 3 principales problemas está la salud y concretamente la calidad en salud, el 80%, la calidad. Y no es raro porque si ustedes miran la diapositiva, que veo que no lo pudieron proyectar, qué pesar, si ustedes miran la diapositiva, 10 puestos ha perdido Colombia en el ranking internacional del Foro Económico Mundial en materia de calidad en salud. En el año 2010, cuando el presidente Uribe dejó el gobierno, fíjense, nosotros estábamos en la posición 54. Hoy estamos en la posición 73, pero yo lo comparo con la posición de 10 años atrás, que estamos en la posición 60 y 63. O sea que efectivamente a nivel internacional se muestra cómo nuestro país ha venido en materia de calidad perdiendo posiciones. ¿Qué propongo entonces para poder contribuir a superar alguno de estos temas? Este es un tema complejo, son muchos los temas y yo no pretendo en el día de hoy abordar absolutamente todos los temas. Quiero concentrarme en algunas propuestas que a mi juicio son fundamentales en este momento. La primera propuesta que quiero hacer es que pasemos de lo que yo llamo la cobertura del carnet al efectivo acceso al servicio de salud. ¿Y por qué hablo de la cobertura del carnet? Y tal vez aquí la Asociación de Hospitales también ha traído esta mañana algunos temas. Porque cuando decimos que el 97% de los colombianos tiene asegurada una cobertura, no significa que tengan el acceso al servicio. Y a mí lo que me interesa es que no solo se diga que están cobijados, sino que tengan un efectivo acceso al servicio. ¿Qué estoy proponiendo para ello? Lo primero que estoy proponiendo es una mayor prevención a través de fortalecer el esquema de promotores de salud y del médico familiar. Yo quiero insistir, esta mañana casi que todos lo han traído. Nosotros dejamos perder esa figura del médico familiar, que no es solo aquel que tiene un grupo de familias a su cargo y es un grupo de médicos que están atendiendo, que van donde las familias para hacerles prevención en salud, para orientarlos hacia dónde se dirigen, también para facilitarles la atención, sino que es fundamental, ese médico se vuelve el consejero, ese médico se vuelve aquel que puede evitar las largas filas para que un paciente
tenga que ir y poder recibir lo que en la costa llaman el ficho para que pueda tener la atención en salud. Este modelo con éxito lo tienen ya en Inglaterra, en España, en Canadá. Nosotros aquí llegamos en un momento a tenerlo. Yo quiero nuevamente rescatar esa figura, el médico familiar, y mucho más énfasis, ya aquí se había dicho también esta mañana, en la promoción de la salud. En la segunda, quiero hacer énfasis en la atención primaria en salud. Hoy tenemos 940 IPS oficiales en Colombia, de las cuales 799 IPS son de primer nivel. Ojo, 799. 123 son de segundo nivel y solo 27 son de tercer nivel. Pero ¿qué me preocupa? Que de esas 799 IPS oficiales de primer nivel, más de la mitad tiene precaria infraestructura y dotación en salud. Por eso mi compromiso de dotar, mejorar, adecuar y construir, si fuera necesario, 500 centros de salud en igual número de municipios rurales del país. Colombia tiene cerca de casi 500 municipios que se consideran rurales en Colombia. Y son municipios hoy que no tienen un centro de salud ni adecuado ni dotado para prestar lo básico, la atención básica para una materna o simplemente para un trauma de un ortopedista. Y fuera de eso, mi compromiso es que en este número de municipios haya al menos un médico general tiempo completo. No puede ser que en un municipio de mi departamento como Toluviejo es un municipio que no hay médico general, y tiene una población importante y tienen que estar remitiéndolo para cualquier cosa permanentemente a Sincelejo o a Barranquilla o a Cartagena para que puedan tener la atención. Por eso el compromiso, y de acuerdo con una información que le pedí al Ministerio de Salud, el compromiso es que podamos tener 500 centros de salud, que es la atención básica de primer nivel, con la dotación y la adecuación que permita esa primera atención que requieren los ciudadanos. Y quiero rescatar aquí un tema que me parece fundamental y que tocó, tal vez fue el doctor Mesa de Sura. Yo sí comparto totalmente que en la UPC tiene que estar contemplado el valor de la gasolina o del transporte cuando remiten a un paciente. Porque cuando uno va al Meta y de Vistahermosa tienen que mandar a un paciente a Bogotá, o en el Bichada de Puerto Carreño tienen que mandarlo a Villavicencio, tienen que coger avioneta o tienen que coger el vuelo de Satena, y cada tiquete de ida y vuelta puede estar costándole 500.000 pesos. Y como no puede ir el enfermo solo, tiene que ir el pariente. Fíjense ustedes cuánto le vale eso a una persona pobre. Y muchas EPS no les cubren la totalidad de ese servicio. Por eso la importancia que tenemos que asegurar en los municipios rurales de Colombia que tengan la atención primaria. Y eso se liga con mi tercera propuesta: más tecnología. Yo le seguiré dando el impulso al programa de telemedicina. Cuando estuve como ministra de Comunicaciones del gobierno del presidente Uribe, lanzamos y dejamos 90 hospitales con el programa de telemedicina. Impulsamos la ley de telemedicina, porque hoy tenemos que usar la masificación de Internet para prestar ese servicio. Y no puede ser que no estemos usando para radiología, estemos usando para esa primera aproximación de ciertos exámenes especializados la posibilidad de telemedicina. Bien decía aquí hace un rato el presidente, como por ejemplo con la cardiovascular de Bucaramanga realizamos un proyecto para que ellos tuvieran a su cargo centros de salud de ciertos municipios rurales para poder tener una buena atención de telemedicina. Entonces promoveré para que se use más el proyecto
que iniciamos y que hoy con la masificación de Internet vale la pena que esté, que es el proyecto de la telemedicina. Pero también le exigiré a las EPS, porque ya hay la tecnología, que como hoy hay 59 millones de celulares y cerca del 50% de ellos son celulares inteligentes, que monten un software que le permita a los usuarios poder escoger la hora, el día y el médico por esa vía, haciendo uso de la tecnología. Lo que no puede ser es que sigamos con las filas largas para poder acceder a una cita, cuando hoy con la masificación claramente nos puede llegar cuáles son las alternativas de cita que podemos tener. Y más aún, en el año 2019 en Colombia se apaga la televisión análoga y comienza la televisión digital terrestre. Esa tecnología permite precisamente que desde el hogar, también vía televisión, podamos tener las alertas y los servicios en materia de atención de salud, sobre todo pensando en los adultos mayores. Eso está inventado, eso está funcionando en Finlandia, eso está funcionando en muchos países. Nosotros tenemos que exigirle a las CPS que monten tecnología para facilitarle la vida a los usuarios. Igualmente aquí se dijo, y yo totalmente lo comparto, tenemos que tener un sistema de información unificado, interoperable, para que nos permita tener una sola hoja de reporte médico y de atención de los pacientes. Y en la línea de lo que decía la senadora Paloma, hoy en celulares hicimos la portabilidad numérica. ¿Por qué no vamos a poder hacer algo similar de la portabilidad de los pacientes? Porque es que aquí la libre decisión del paciente es muy importante. Entonces tenemos que hacer un uso importante de la tecnología que nos permita brindar mejor atención a los pacientes. La cuarta propuesta en esta materia es una mayor equidad regional. El país tiene 93,000 médicos y tiene 21,600 especialistas. ¿Cuál es el problema? Concentrados en las mismas ciudades. No nos sirve, porque lo que necesitamos es que las zonas más marginadas, las zonas rurales y las zonas más pobres de Colombia puedan tener el acceso a los servicios de salud. Por eso, una de las exigencias va a ser que los médicos rurales tienen que irse a las zonas lejanas del país y tiene que reconocérseles para que puedan tener un incentivo y destinarse y poder atender en el Guaviare, en el Bichada, en el Baupés, en el Amazonas, en el Chocó. Ese es el objetivo que nos proponemos, porque necesitamos que esas regiones y las zonas rurales puedan tener esa atención. Pero también, para esa mayor equidad regional que estoy proponiendo, yo sí estoy proponiendo dar incentivos tributarios a los privados que quieran montar servicio, una oferta de salud en estas zonas, en el Amazonas, en el Bichada, el Guaviare, el Baupés. Nosotros necesitamos que esta zona reciba la misma o similar atención que se recibe en Bogotá, en Medellín, en Cali y en Barranquilla. Hay que dar incentivo para que ellos también puedan tener esa oferta. Como también daré incentivo a las universidades públicas para que puedan montar en alianza, si hay universidades privadas y con hospitales, puedan montar hospitales universitarios que contribuyan en estas mismas zonas a la prestación del servicio. Nosotros no nos podemos quedar mirando solo y exclusivamente las zonas que hoy tienen suficiente o no suficiente, pero un buen número de médicos y de especialistas. Miren, para darles un caso, en San Marcos, Sucre, no hay ginecólogo, y es un municipio de 60,000 habitantes, no hay ginecólogo. No hay, cuando va el ginecólogo, le pagan 1.500.000 pesos al día, no hay. Y no estamos hablando de una ciudad pequeña. Entonces estamos hablando de esas
servicios básicos que son fundamentales. Y por supuesto pasa también por aumentar la oferta de especialistas. Para ello yo estoy proponiendo la creación de un fondo. De hecho, ya el Ministerio de Salud creo que tiene algo en ese sentido, es reforzar lo que hay para que se pueda incentivar a esos buenos alumnos que quieren pasar a tener ciertas especialidades y que se puedan ir luego a prestar su servicio como profesionales especializados a las zonas apartadas. Mi segunda propuesta es hacer un ajuste institucional y buscarle cómo puede ser mejorar la sostenibilidad financiera del sistema. ¿Qué estoy proponiendo al respecto? Lo primero, darle impulso a las redes integradas de prestación de servicio. Ya lo hacen algunos privados en el país, pero no todos. Esto también ya está inventado. Y es que un paciente pueda encontrar en un municipio integrado los servicios de radiología, los servicios de ginecología, los diferentes servicios y que operen como red. Es un poco pensar nuevamente en el paciente, pensar nuevamente, por ejemplo, un paciente de cáncer, que no tenga que estar desplazándose de un sitio a otro, sino que pueda encontrar de manera articulada la prestación de los servicios. Yo estoy planteando revisar el papel de las EPS. Yo sí creo que aquellas EPS que han hecho un buen manejo de los recursos, que son acreditadas, aquellas EPS que han demostrado mejorar la gestión y el servicio a los usuarios, sean las que tengan el manejo efectivo del dinero de la UPC. Yo a las malas EPS no les daría un solo peso del manejo de la UPC, entre otras cosas, porque lo que tenemos que lograr es que esos recursos puedan ser destinados no a financiar o apalancar la EPS, sino a la buena prestación del servicio. Yo le daría más énfasis a que la EPS haga mucha mayor labor de promoción, mucha mejor labor de asegurar la calidad de la prestación del servicio, como aquí lo vimos en el ejemplo de una EPS reconocida como Sura. Le daría más para que haga más articulación con las IPS y para que asegure una mejor prestación del servicio. En ese tema de la sostenibilidad del sistema, yo quiero hablar de la conciliación en las deudas. Cuando nosotros fuimos a liquidar Telecom, en el gobierno del presidente Uribe, él siempre se preocupó de que nos acompañaran los órganos de control, Procuraduría y Contraloría. Y el éxito de ese proceso en gran medida también se debió porque nos acompañaron los órganos de control. ¿Por qué aquí, en las deudas del sistema de salud, no se ha podido sentar, como lo dijo Carlos, los diferentes actores y los dos órganos de control y nos ayuden a esa conciliación de tal manera que el temor que puede tener un funcionario público que maneja los recursos del FOSIGA, un ministro o una autoridad gubernamental del nivel departamental o municipal, si hay una conciliación con el acompañamiento de la Procuraduría y de la Contraloría y que de lo que ahí salga, si requiere refrendación en materia legislativa, se pueda llevar al Congreso. Pero ese es un tema que a mi juicio estamos desaprovechando. Son muy largas, son muy grandes las deudas, sí, pero hay que romper ese nudo gordiano, porque una salida, bien lo preguntaba aquí Francisco Mejía, es ver si entra una empresa privada y compra las deudas, pero igual hay que solucionarla. Esa empresa, ese fondo de inversión en algún momento va a tener que hacer algo con esas deudas. Entonces, pero aquí el tema es una conciliación que podemos hacer y que podamos avanzar en el tema. Yo estoy planteando como un cuarto tema en esta parte una modificación del sistema general de participación, de tal manera que el SGP, los recursos destinados a salud, doctor Oscar Darío, que son el 24.5% y de los cuales el 80% van para la demanda en salud, no solo tome en consideración la cobertura, sino la calidad. Hoy lo único que mueve el recurso SGP es la cobertura. Tenemos que preocuparnos también y por eso planteo una modificación para que tome en consideración
cobertura y calidad para la asignación de los recursos, que es el 80%, estamos hablando casi 7 billones de pesos al año que por SGP está recibiendo el sector salud a nivel nacional. Y como quinto punto en este tema, yo sí creo que nosotros en el gobierno, cuando lleguemos al 2018, tenemos que rápidamente trabajar en el perfil del gasto en salud por las variables iniciales que les comenté. Hoy el gasto en salud significa, perdón, en 2010 el gasto en salud significaba el 54% de los costos de aseguramiento. Se estima que para el año 2030 van a significar más del 60% de los costos de aseguramiento. Entonces, si ya los estimativos nos están llevando a ese tema, hoy tenemos que prepararnos precisamente para poder abordar ese perfil que hay en el tema. Hay un tema, tal vez lo tocó el presidente Uribe en su inicio, pero yo sí les digo, a raíz de unos debates de control político que he hecho sobre el subsidio familiar, yo sí creo que las cajas de compensación familiar no deben estar prestando el servicio de salud. La gran mayoría de ellas están al borde por el déficit que le ha generado el sector salud, al borde de llevarse toda la caja de compensación. Confasucre, 25.000 millones de déficit. Boyacá, otro tanto, las de Antioquia, casi 400.000 millones sumando todo. Se van a llevar el subsidio familiar por tener la prestación del servicio de salud. Hay que revisar si sí es la misión de las cajas de compensación prestar el servicio de salud o más bien esos recursos, ponerlos para lo que fueron previstos, bienestar directo a través de la cuota monetaria y otros servicios a los trabajadores y sus empleados. Entonces, este es un tema que hay que tocar de fondo porque a mí me preocupa el futuro del subsidio familiar y concretamente las cajas de compensación que en su mayoría están todas en déficit por la prestación del servicio de salud. Y la tercera propuesta que quiero hacer hoy es más salud pública y combate a la corrupción. Yo estoy planteando seguir Colombia hoy ese ejemplo de las campañas de vacunación. Estas campañas en el gobierno del presidente Uribe fueron reconocidas internacionalmente. Prácticamente nosotros eliminamos la poliomielitis, la toferina, el sarampión, el tétano. Ahora hay rebrotes de la tuberculosis por otros factores, pero las campañas de vacunación no se puede bajar. La salud pública es fundamental y nosotros nos podemos meter en toda la problemática del sistema, pero la salud de los colombianos y la responsabilidad que le cabe al Estado es muy importante. Por eso, fortalecer la campaña en materia de vacunación, pero fortalecer también la campaña en materia de fumigación. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver eso con la salud? El chikungunya. Lo que le costó al país el chikungunya. Y había departamentos de la costa donde no tuvieron cómo fumigar. Y resulta que pasó el chikungunya y dejaron de fumigar. O sea, nosotros no podemos bajar la guardia en materia de salud pública. Y en la otra campaña es la campaña de hábitos saludables. Entiendo un poco cuando se dice la priorización, hay que seguir haciendo campañas de hábitos saludables en el deporte, hábitos saludables en la comida, pero hábitos saludables en la casa, en el manejo de alimentos, etc. Por eso una prioridad en salud pública es mantener las campañas fundamentales para asegurar que se reduzca los riesgos de enfermedades infectocontagiosas que ya han sido muchas de ellas superadas. El otro propuesta fundamental y es la concertación de la que hablaba Carlos y yo llamo la articulación de la salud con el saneamiento básico, con la política de agua potable, con la política de saneamiento básico y con la política de vivienda. Hoy en el país el 90% de las zonas urbanas tiene acueducto, ojo, y el 78% alcantarillado, pero en las zonas rurales solo el 60% tiene acueducto y el 17% alcantarillado. ¿Y cómo podemos hablar de salud
Si algo fundamental como la calidad del agua y como el manejo de las aguas servidas no la tenemos en los municipios. Entonces hay que articularse esas dos políticas como la política de vivienda y con una tercera que lo vivió Medellín y lo vivió Bogotá, calidad del aire. Calidad del aire. Fíjense lo que vivió Medellín hace poco. El IRCA mide la calidad del agua y es responsable el Instituto Nacional de Salud. La calidad del aire tenemos problemas serios porque se ha dejado prácticamente ese manejo y esa medición a cargo de los municipios. Pero ese es un tema hoy de las enfermedades respiratorias, pasa por la enfermedad del aire y es el problema que tiene la urbanización, porque cerca del 78% de las ciudades colombianas están con la población. De los 48 millones de colombianos, el 78 vive en las ciudades. Entonces nos toca preocuparnos por estas variables que normalmente en las discusiones de salud no se consideran. Yo quiero seguir fortaleciendo el Instituto Nacional de Salud. Se nos ha olvidado la labor fundamental del Instituto Nacional de Salud para apoyar los programas de salud pública y hacer investigación. Cuarto, quiero y me comprometo hoy con ustedes, mi ministro de Salud, como mi equipo directivo en salud, todo será técnico. Porque si hay algo que no podemos politizar es la educación y la salud, porque eso es jugar con el futuro de los colombianos. Y yo tengo que reconocer que en el gobierno del presidente Uribe se hizo un gran esfuerzo. Yo puedo disentir del ministro Gaviria en muchos temas, pero ha sido un hombre que ha tratado de tener un manejo técnico también de los temas de salud. Y yo trataré de quitarle el manejo politiquero de las heces, por favor. Cada S tiene un padrino político. Y por eso tenemos el problema en muchas zonas. Hay que quitarle el manejo político a las heces. Entonces, y esto pasa porque gobernadores y alcaldes fundamentalmente han hecho un manejo irregular de estos temas. Y finalmente en este tema, control y vigilancia. La supersalud. Yo sí creo que no es que se requiera una entidad nueva, y difiero de Paloma, pero sí hay que darle diente y fortalecerla. Porque no puede ser que hoy le está pasando por las narices, como se dice vulgarmente, a la supersalud. La corrupción, la ineficiencia y la supersalud demora en intervenir los hospitales o demoran en tomar decisiones. Hay que fortalecer la Superintendencia de Salud para que tenga los dientes y pueda sancionar. Y lo digo en el caso de los hospitales públicos donde se ha demorado en la labor de intervención. Comparto totalmente que la superfinanciera pueda hacer esa inspección y esa vigilancia de los recursos que van al sistema. Ellos no les gusta porque yo recuerdo cuando estaba en el Ministerio de Comunicaciones, quisimos que ellos hicieran inspección y vigilancia de unos recursos del sector. A ellos no les gusta, pero es que eso no es si a uno le gusta o no. Es que ellos los necesitamos para asegurar que esos recursos se destinen a lo que es, y es a la prestación del servicio de los usuarios de salud. Y finalmente, yo sí creo que hay que coordinar las procuradurías nacionales, departamentales, con las contralorías. Resulta que por un lado van las contralorías, por el otro lado van las procuradurías y por el otro lado va la superintendencia. Claro, yo sé que las contralorías tienen el control ex post, pero perdónenme, hay temas tan sensibles como el tema de la salud que amerita que entre ellos haya coordinación. Así como se pudieron sentar para hacer un show mediático en el mes de agosto, septiembre del año 2010, insinuando que el gobierno del presidente Uribe había salido como un gobierno corrupto en salud, lo cual fue mentira y nunca pudieron siquiera demostrar una prueba. No puede ser que no se puedan unir ahora para hacer una efectiva acción de control y vigilancia sobre los recursos del Estado y unificar los criterios para ese tema. Son muchos los temas, yo quería concentrarme ahí, pero lo que sí quiero para cerrar es decirle, necesitamos nuevamente una mano firme para trabajar los temas en salud. Los colombianos esperan de nosotros una mejora en la calidad de los servicios de salud. Los colombianos esperan de nosotros una lucha frontal contra la corrupción y por eso ahí estoy proponiendo nuevamente
cero casa por cárcel y cero reducción de pena para los corruptos. Y no quiero lo que he visto en algunos departamentos de la costa. Los cogen por el robo a la salud, por la hemofilia o por el cartel de los enfermos de cáncer, y a los 2 días los mandan para su casa. No, señor. Los corruptos son tan criminales como la guerrilla, como los paramilitares o como las bandas criminales, y tienen que ir a la cárcel. Y no pueden tener beneficios, porque el que les roba la salud, les roba el bienestar a los colombianos. Por eso, mi compromiso de que el tema de lucha frontal con la corrupción tiene que ser un tema fundamental. Muchos de los recursos se han ido por la tubería y esa cañería de la corrupción. Yo quisiera simplemente cerrar diciendo que Colombia será más sana si nuestro sistema de salud logramos precisamente abrirle las oportunidades para que pueda tener una mayor efectividad en la atención en salud, para que pueda haber una mejor prestación del servicio y unos arreglos institucionales de adecuarlo y fortalecer la inspección y vigilancia, y finalmente si podemos asegurar una mejor salud pública que llegue a los colombianos. Muchas gracias.